¿Alguna vez te has preguntado por qué tu perro hace eso? ¿O por qué reacciona de esa manera en ciertas situaciones? ¿Te has detenido a pensar qué es lo que realmente intenta decirte con su comportamiento? En este video te invito a adentrarte en el fascinante mundo de la comunicación canina y descubrir qué hay detrás de esas acciones que a veces no entendemos. Y si eres como yo, que amo profundamente a estos angelitos peludos, seguramente quieres conocerlos más allá de lo que ves a simple vista. Aunque no usen palabras, los perros tienen su propio lenguaje y lo usan todo el tiempo. A través de gestos, posturas, sonidos y hábitos diarios, comunican lo que sienten, lo que necesitan e incluso si algo no va bien. Muchas de estas conductas son instintivas. Otras reflejan emociones como alegría, estrés, miedo o curiosidad. Saber interpretar estas señales no solo fortalece el vínculo con tu perro, sino que también te permite detectar a tiempo cualquier problema de salud o comportamiento. Entenderlo es la mejor forma de cuidarlo. A continuación, te presentamos 25 comportamientos caninos comunes y lo que realmente significan, para que puedas leer mejor a tu peludo y responder de manera adecuada a lo que intenta comunicarte. Comportamiento 1. ¿Por qué mi perro muerde todo? Para los cachorros, todo es nuevo y su forma preferida de descubrirlo es con la boca. Tus manos, tus zapatos o incluso los muebles se convierten en objetivos irresistibles. Esta etapa de exploración es normal y también fundamental. Al interactuar con sus hermanos de camada, los pequeños aprenden a medir la fuerza de sus mordidas, algo conocido como inhibición de la mordida. Pero cuando llegan a casa, esa lección sigue en proceso. Además, durante el crecimiento, las encías se inflaman por la salida de los dientes definitivos, lo que los lleva a masticar todo lo que encuentran para aliviarse. Y como si fuera poco, descubren que un pequeño mordisco puede bastar para llamar tu atención. Sin embargo, también puede ocurrir en perros adultos por aburrimiento, estrés, ansiedad o falta de estímulo. Cuando un perro no tiene suficiente actividad física o mental, puede recurrir a morder como una forma de liberar energía acumulada o llamar la atención. En algunos casos, la mordida excesiva indica frustración o incluso problemas de comportamiento. Si bien puede parecer inofensivo al principio, permitir que esta conducta se prolongue o refuerce sin querer podría derivar en problemas más serios en la etapa adulta. La clave está en ofrecer alternativas seguras para morder y enseñar con paciencia dónde están los límites. Comportamiento 2. ¿Por qué mi perro persigue su cola? Es una escena que suele arrancar sonrisas. Tu perro girando sobre sí mismo, intentando atrapar su propia cola. A menudo esto ocurre cuando aún es cachorro, en pleno descubrimiento de su cuerpo y de cómo moverse. Pero lo que comienza como una travesura puede volverse un hábito repetitivo, especialmente si nota que con ello capta tu atención. Aunque en muchos casos se trata de un simple juego, hay ocasiones en que perseguirse la cola puede indicar algo más profundo: ansiedad, aburrimiento o incluso una compulsión. Esto no solo afecta a cachorros. En perros adultos, esta conducta puede estar relacionada con estrés crónico, frustración acumulada o incluso problemas médicos como alergias o molestias en la zona trasera. Observar con atención es crucial. Si lo hace con frecuencia o parece no poder controlarlo, es momento de acudir a un veterinario o etólogo canino. Lo que para ti es una curiosidad graciosa, para tu perro podría ser una señal de malestar interno. Comportamiento 3. ¿Por qué los perros excavan en la tierra? Ver a tu perro cavar sin parar puede ser desesperante,
Pero esta conducta tiene raíces instintivas. Muchos lo hacen por simple aburrimiento, ansiedad o exceso de energía. En otras ocasiones, excavan para esconder algo valioso como un juguete o comida, especialmente si perciben que hay otros perros cerca y sienten que deben proteger sus pertenencias. El clima también influye. Cuando hace calor, excavar puede ser una forma de buscar una superficie más fresca donde recostarse. Si notas que lo hace frecuentemente en días calurosos, es posible que tu perro necesite un lugar con sombra o acceso al interior. La mejor forma de prevenirlo es evitando que pase demasiado tiempo solo en el exterior. Dedicarle tiempo, pasearlo, jugar con él y ofrecerle estímulos variados suele reducir esta necesidad. Comportamiento 4. ¿Por qué mi perro saca la lengua? ¿Has notado a tu perro con la lengua fuera y te has preguntado si está bien? No te preocupes, en la mayoría de los casos no solo está bien, está encantado. Los perros no sudan como los humanos. Su sistema de regulación térmica funciona de forma distinta y su lengua cumple un papel fundamental. Al jadear, evaporan humedad a través de la lengua y la boca, lo que les permite liberar el exceso de calor. Por eso es completamente normal verlos con la lengua afuera después de jugar, correr o en días de mucho calor. Pero hay otras escenas igualmente comunes. Tu perro recostado, tranquilo, con la lengua apenas asomando por un costado. Lejos de ser un signo de agotamiento, este gesto es una señal de completa relajación. Es como si su cuerpo te dijera: estoy a gusto, todo está bien. En razas braquicéfalas como los bulldogs, pugs o pequinés, la lengua fuera puede ser algo habitual, ya que sus mandíbulas cortas y hocicos planos dificultan mantenerla dentro. Algo similar ocurre en perros mayores o aquellos que han perdido piezas dentales. Su lengua puede colgar simplemente porque ya no hay estructura suficiente para sostenerla. Este fenómeno se conoce como síndrome de la lengua colgante, y aunque en general es inofensivo, si aparece de repente o viene acompañado de letargo, salivación excesiva u otros síntomas, es recomendable acudir al veterinario para descartar complicaciones. Así que, la próxima vez que veas a tu perro con la lengua fuera, míralo con ternura. En la mayoría de los casos, lo que está mostrando es su versión más relajada, auténtica y feliz. Comportamiento 5. ¿Los perros sonríen de verdad? Puede que lo hayas visto. Tu perro con la boca ligeramente abierta, la lengua afuera y las comisuras del hocico elevadas. ¿Parece una sonrisa? Muchos lo creen, y aunque no sea exactamente como la nuestra, esa expresión tiene un significado claro. Cuando un perro está contento, relajado o disfrutando de tu presencia, suele adoptar esa cara de tranquilidad. Ojos suaves, cuerpo distendido, respiración serena. No es una sonrisa en sentido humano, pero es una muestra evidente de bienestar emocional. Es su manera de decir: me siento feliz contigo. Sin embargo, es importante mirar el contexto. Una mueca parecida, con los dientes al descubierto y el cuerpo rígido, puede ser una señal de incomodidad o advertencia. Por eso no debemos fijarnos solo en la boca. La posición de las orejas, la cola y la tensión corporal son claves para entender su verdadero estado. Cuando ves esa expresión relajada, acompañada de gestos suaves, puedes estar seguro. Tu perro está disfrutando del momento. Y aunque su forma de sonreír no sea idéntica a la tuya, su mensaje emocional es profundamente genuino. Comportamiento 6. ¿Qué significa el movimiento de cola en los perros? La cola de tu perro no es solo una extensión de su cuerpo. Es una antena emocional que transmite señales claras sobre cómo se siente. Aprender a leerla puede ayudarte a entender mejor su mundo interior. Cuando tu perro mueve la cola con entusiasmo, acompañada de movimientos del trasero, no hay duda. Está feliz, emocionado de verte o de vivir ese momento contigo.
Es su forma de gritar: ¡qué alegría estar aquí!, sin necesidad de palabras. Sin embargo, no todos los movimientos significan lo mismo. Si la cola se agita lentamente y de manera rígida, es señal de incertidumbre o precaución. Puede que esté evaluando una situación, decidiendo si confiar o mantenerse alerta. Y si ves que su cola desaparece entre sus patas traseras, no lo tomes a la ligera. Ese gesto suele ser reflejo de miedo, inseguridad o sometimiento. Es una manera de decir: no me siento seguro o no quiero conflictos. La próxima vez que lo mires, no solo veas su expresión facial, observa su cola. En su movimiento hay historias, emociones y mensajes que esperan ser comprendidos. Comportamiento 7. ¿Por qué mi perro me lame? In a typical city or town, on a typical residential street, we find a typical home occupied by a typical American family. Like millions of his fellow Americans, John Q. Public earns enough money to keep up the payments on a new car. He takes great pride in owning a fine, new, long-term mortgaged home that was built to last a lifetime. ¿Es una muestra de afecto o algo más? Para empezar, lamer es una forma de comunicación. Los perros lamen a otros perros, a sus dueños y a su entorno para expresar emociones, pedir atención o mostrar respeto. Es también una conducta heredada. De cachorros, lamen el hocico de su madre para estimularla a regurgitar alimento, y ese gesto de vínculo permanece toda la vida. Ese lengüetazo inesperado en la mano, en la cara o incluso en la pierna no es una casualidad. Para tu perro, lamer no es solo una acción instintiva, es una forma de hablarte, de acercarse a ti y de decir sin palabras: te quiero, estoy contigo, eres parte de mi manada. Lamer puede ser una muestra de afecto. Es una forma de saludarte, de demostrarte lealtad y cariño, como lo haría con otro perro de su grupo. Pero también puede tener un propósito más práctico: llamar tu atención. Tal vez quiere jugar, salir a pasear o simplemente que lo mires. Además, lamer tiene un efecto calmante. Muchos perros lo hacen cuando están ansiosos o inseguros, como una manera de consolarse. También puede ser una forma de exploración sensorial. Tu piel puede tener restos de comida, sal del sudor o simplemente un olor que le resulta interesante. Y sí, en ciertos casos, puede ser una señal de sumisión. Al lamerte, tu perro puede estar diciéndote que te respeta y que necesita conexión y seguridad contigo, una conducta heredada de sus antepasados. Comportamiento 8. ¿Por qué mi perro se pone agresivo? La agresividad no surge sin motivo. En los perros, este comportamiento suele ser la última forma de defensa cuando sienten miedo, dolor o una amenaza real o imaginada. No se trata de que sea un perro malo, sino de que está intentando protegerse, aunque a veces lo haga de forma equivocada. ¿Notas que tu perro se tensa, se adelanta con el cuerpo o levanta el pelo del lomo? Estas son señales claras de alerta. En ese momento su lenguaje corporal está gritando: no me siento seguro. Si no se le escucha, podría reaccionar. Lo más importante, no pierdas la calma. Gritarle o castigarlo solo empeorará las cosas. Tu perro necesita sentir que estás ahí para ayudar, no para confrontarlo. A veces, estas reacciones son puntuales y fáciles de resolver, pero en otras ocasiones pueden estar conectadas con experiencias traumáticas, falta de socialización o incluso problemas de salud. Si la agresividad es constante o va en aumento, es fundamental buscar ayuda profesional. Un veterinario especializado en conducta o un etólogo
podrá ayudarte a descubrir la causa y trabajar una solución segura y respetuosa tanto para tu perro como para quienes lo rodean. Comportamiento 9. ¿Por qué mi perro bosteza tanto? Spoiler, no siempre es por sueño. Puede que pienses que tu perro necesita una siesta, pero en realidad cuando bosteza, no siempre está cansado. Los bostezos en los perros, a diferencia de los nuestros, tienen muchos significados ocultos. Uno de los más comunes: están lidiando con algo que los incomoda. Imagina que llega una visita desconocida o que lo llevas a un lugar nuevo. Si en ese momento tu perro empieza a bostezar, es probable que esté diciendo: «Esto me estresa un poco». Es su forma sutil de liberar tensión. También lo hacen cuando perciben un conflicto, sienten ansiedad o incluso para calmar a otros perros o personas. Se llama señal de calma y es parte del sofisticado lenguaje no verbal que utilizan para manejar su entorno emocional. ¿Qué puedes hacer? Ofrécele seguridad, un espacio familiar, su juguete favorito o simplemente tu presencia tranquila. Ayudarlo a sentirse cómodo en situaciones nuevas refuerza el vínculo y previene respuestas más intensas, como ladridos o temblores. Comportamiento 10. Orinar dentro de casa. ¿Qué puede estar pasando? Si tu perro ya está bien entrenado para hacer sus necesidades afuera, puede ser desconcertante y frustrante encontrar accidentes de orina dentro de casa. Pero no te preocupes. Este cambio en su comportamiento casi siempre tiene una explicación detrás, aunque no sea evidente a simple vista. Cuando un perro que antes respetaba las reglas empieza a orinar en lugares inapropiados, lo primero que debes considerar es su salud. Problemas médicos como infecciones urinarias, enfermedades hormonales o incluso dolores pueden hacer que pierda el control o tenga urgencias inesperadas. También hay causas emocionales que no debes descartar. La ansiedad, el estrés por cambios en el hogar o el deterioro cognitivo en perros mayores pueden llevarlos a marcar territorio o tener accidentes. Si tu perro nunca fue entrenado en este aspecto, entonces la situación es distinta y requiere la ayuda de un profesional en comportamiento canino que pueda diseñar un plan adecuado. Comportamiento 11. ¿Qué significa cuando un perro arrastra el trasero por el suelo? Aunque puede parecer gracioso, cuando un perro se arrastra el trasero por el suelo, es una señal de que algo le molesta en esa zona. La causa más común suele ser un problema con los sacos anales, pequeñas glándulas a cada lado del ano que, si no se vacían correctamente, pueden inflamarse, causar picazón e incluso dolor. Otra posible causa es la irritación provocada por restos de hierba, pelo o suciedad atrapados en esa área. En algunos casos, revisar la alimentación y aumentar la fibra en su dieta puede ayudar a mejorar la digestión y prevenir que el problema vuelva a presentarse. Si ves que este comportamiento es frecuente, lo mejor es visitar al veterinario para una revisión y, si es necesario, un tratamiento adecuado que le devuelva la comodidad. Comportamiento 12. ¿Por qué mi perro se sienta sobre mis pies o entre mis piernas? Cuando tu perro se acomoda sentado justo sobre tus pies o se coloca entre tus piernas, no necesariamente está mostrando posesividad. Más bien suele ser una señal de que se siente ansioso o un poco estresado y busca tu cercanía para sentirse protegido y tranquilo. Este gesto es su manera de encontrar seguridad y refugio en ti, su figura de confianza. Por eso algunos entrenadores recomiendan enseñar la orden en medio, que invita a tu perro a sentarse o acostarse entre tus piernas, fomentando ese vínculo y proporcionándole un espacio seguro donde calmarse. Comportamiento 13. ¿Por qué jadean los perros? El jadeo es un mecanismo natural que los perros usan para regular su temperatura corporal, especialmente después del ejercicio o cuando hace calor, y suele ser rítmico y pasajero. Sin embargo, si el jadeo es constante, profundo o aparece sin motivo aparente,
puede ser una señal de que algo no está bien. Entre las causas más comunes se encuentran el estrés, la ansiedad, enfermedades cardíacas o respiratorias, dolor crónico, envenenamiento o reacciones alérgicas. En estos casos, el jadeo puede ir acompañado de otros síntomas como inquietud, salivación excesiva, letargo o cambios de comportamiento. Para aliviarlo, es fundamental ofrecer agua fresca, un ambiente fresco y cómodo, y observar de cerca a tu perro. Si el comportamiento persiste o empeora, lo más recomendable es acudir al veterinario para una revisión adecuada y descartar cualquier problema de salud. Comportamiento 14. ¿Por qué mi perro me sigue a todas partes? Si tu perro te sigue constantemente, incluso al baño, lo más probable es que esté mostrando afecto, lealtad o simplemente disfrute de tu compañía. Este comportamiento es común y, en muchos casos, no es motivo de preocupación. Puede deberse a un vínculo fuerte contigo, aburrimiento, búsqueda de atención, necesidad de seguridad o por simple curiosidad. Algunas razas, como los Border Collies, labradores o pastores, tienden más a actuar como perros velcro por su instinto de trabajo o pastoreo. Sin embargo, si el apego es excesivo y viene acompañado de signos como ansiedad al separarse, conductas destructivas, ladridos constantes o incluso agresividad, podría tratarse de un problema de ansiedad por separación. En esos casos, es importante consultar con un veterinario o un especialista en comportamiento canino. Comprender estas señales te permitirá mejorar la convivencia y el bienestar de tu perro. Comportamiento 15. ¿Por qué los perros se huelen el trasero? Aunque para nosotros resulte algo incómodo o hasta gracioso, ese comportamiento es una forma clave de comunicación en el mundo canino. ¿Por qué justo esa zona y no otra? La respuesta está en unas glándulas anales especiales que cada perro posee. Estas glándulas secretan un olor único, una especie de tarjeta de identidad olfativa que los perros usan para reconocerse. A través de ese olor pueden saber mucho más que solo quién es el otro perro. Pueden identificar si es un amigo o un extraño, si tiene un estatus dominante o sumiso dentro del grupo, o incluso su estado de salud y emociones actuales. Este ritual, por extraño que nos parezca, les permite evaluar rápidamente a los demás y decidir cómo interactuar. En estos encuentros, algunos perros comienzan el olfateo primero, mientras otros esperan su turno, mostrando respeto o precaución. Incluso a veces un perro puede cubrir esa zona con la cola para limitar la información que revela, como si quisiera protegerse. Sorprendentemente, los perros pueden recordar a otros que no han visto en años solo con el olor que guardan en la memoria y usan esa información para saber qué ha sucedido durante el tiempo separados. Además, olfatear el trasero no es solo un acto social, también tiene un efecto calmante para ellos, ayudando a reducir el estrés y mantener la tranquilidad en sus interacciones. Así, lo que a simple vista parece un comportamiento extraño, es en realidad una compleja y sofisticada forma de comunicarse y entenderse entre perros. Y si te lo huelen a ti, bueno, ya sabes por qué. No es raro, es pura ciencia perruna. Comportamiento 16. ¿Por qué aúllan los perros? ¿Es algo bueno o malo? El aullido en los perros es un comportamiento que tiene raíces muy profundas en su historia, ya que descienden de los lobos, que usan el aullido como forma de comunicación a larga distancia. Por eso, cuando tu perro levanta la cabeza y aúlla, está conectando con ese instinto ancestral que aún vive dentro de él. Pero no siempre se trata solo de un eco del pasado. Los perros también aúllan por distintas razones actuales. Pueden estar tratando de llamar la atención, expresar ansiedad, especialmente cuando se sienten solos o estresados,
o incluso para indicar que sienten dolor o hambre. En algunas razas, como los huskies o malamuts, el aullido es más frecuente debido a su herencia genética y su forma de comunicarse. Aunque escuchar a tu perro aullar puede preocupar, no siempre es una señal negativa. Muchas veces es simplemente su manera de interactuar contigo o con otros perros. Lo importante es prestar atención al contexto. ¿Está aullando cuando se queda solo? ¿Después de una actividad física? ¿O cuando oye ciertos sonidos como sirenas o música? Si el aullido es excesivo o va acompañado de otros signos de malestar, vale la pena consultar con un veterinario para descartar problemas de salud o estrés. Por último, aunque existen leyendas urbanas que dicen que los perros pueden predecir la muerte, no hay ninguna evidencia científica que respalde estas creencias. Comportamiento 17. ¿Por qué los perros comen césped? Ver a tu perro pastando como si fuera una oveja puede parecer extraño, pero en realidad es un comportamiento bastante común. Muchos perros comen césped de vez en cuando y, en algunos casos, vomitan después. Aunque esto puede alarmarte si ocurre esporádicamente y el perro está bien por lo demás, no suele ser motivo de preocupación. Pero, ¿por qué lo hacen? Las razones no son del todo claras, pero hay varias teorías. Algunos lo hacen porque sienten malestar estomacal y el césped los ayuda a inducir el vómito. Otros simplemente lo disfrutan. Les gusta el sabor o la textura. También puede ser una manera de obtener un poco de fibra extra o incluso un vestigio de sus ancestros salvajes que comían presas enteras, incluyendo el contenido vegetal del estómago. Sin embargo, si tu perro come césped de forma compulsiva o lo hace todos los días, conviene prestar atención. Podría estar señalando deficiencias nutricionales, ansiedad o un trastorno llamado pica, que consiste en ingerir cosas no alimenticias. Comportamiento 18. ¿Por qué los perros inclinan la cabeza? Es una de las expresiones más adorables y curiosas que pueden tener. Giran la cabeza hacia un lado como si intentaran entender lo que decimos. Este gesto, muy común en cachorros, suele aparecer cuando escuchan sonidos nuevos o palabras que llaman su atención. Inclinando la cabeza, los perros pueden ajustar la posición de sus oídos y enfocar mejor lo que oyen o ven. De hecho, algunos expertos en comportamiento canino explican que esta acción puede ayudar a amplificar ciertos sonidos o entonaciones, permitiéndoles procesar mejor lo que escuchan. Además, muchos perros aprenden a asociar palabras clave con acciones concretas como pasear, comer o buscar su juguete, lo que explica su atención tan enfocada cuando nos escuchan hablar. Comportamiento 19. ¿Por qué mi perro elige mi ropa en lugar de su cama? Puede que hayas salido solo por unas horas y al volver encuentres a tu perro acurrucado sobre tu camiseta sucia o tu suéter favorito. No es casualidad ni simple travesura. Es una forma silenciosa y conmovedora de decir, te he echado de menos. Para tu perro tu olor no es solo una referencia. Es consuelo, es hogar, es todo lo que ama concentrado en un puñado de fibras de tela. Su nariz, mucho más sensible que la nuestra, percibe en tu ropa toda una historia. Tu rastro, tus emociones, tu presencia. Y cuando tú no estás, dormir sobre esas prendas se convierte en su forma de mantenerse cerca. Este comportamiento es especialmente frecuente en perros con apego fuerte o en momentos de soledad o ansiedad. El aroma que dejas en tu ropa actúa como un ancla emocional, lo tranquiliza y le ayuda a sentirse acompañado. En la naturaleza, los miembros de una manada duermen juntos, pegados unos a otros para sentirse seguros. Al elegir tu ropa para descansar, tu perro está replicando ese instinto. Está eligiendo tu olor como su refugio emocional. Así que la próxima vez que lo veas durmiendo sobre tu suéter, no lo regañes. Está envolviéndose en lo más parecido a un abrazo tuyo, hecho con aroma. Comportamiento 20.
¿Qué significa que mi perro monte objetos o personas? No solo ocurre entre perros, también pueden hacerlo con personas, juguetes, cojines o incluso al aire. Aunque a veces nos cause sorpresa o risa, este comportamiento es más común de lo que parece y no siempre está relacionado con la reproducción o con querer imponerse sobre otro. La monta forma parte de una amplia gama de conductas naturales en los perros. A menudo aparece durante momentos de juego intenso, como una expresión de excitación. Sin embargo, también puede ser una respuesta a la ansiedad, el aburrimiento o una forma de atraer atención. Tanto machos como hembras, sin importar si están esterilizados, pueden mostrar este tipo de comportamiento. En algunos casos, se reduce tras la esterilización, pero no desaparece del todo si la causa no es hormonal. Eso sí, no todos los perros lo toleran. Si notas que otro perro se incomoda, muestra tensión o intenta alejarse, es importante intervenir de manera tranquila antes de que la situación escale. Comportamiento 21. ¿Por qué gruñen los perros? El gruñido en los perros es una forma importante de comunicación que puede expresar diferentes emociones según el contexto. No siempre indica agresión. Los perros pueden gruñir para advertir, expresar miedo, frustración o incluso durante el juego. La clave para interpretar un gruñido está en observar el lenguaje corporal y la situación en que ocurre. Por ejemplo, un gruñido acompañado de un cuerpo tenso, dientes expuestos y mirada fija suele indicar agresión. En cambio, durante el juego, algunos perros gruñen de forma más suave y con una actitud relajada, sin que eso represente una amenaza. Durante actividades intensas como el juego o el entrenamiento, es habitual que los perros emitan gruñidos como una manifestación de entusiasmo o excitación. Nunca se debe castigar al perro por gruñir, ya que es una advertencia natural para evitar conflictos mayores. Comprender estas señales ayuda a mantener una buena comunicación y a prevenir problemas de comportamiento. Comportamiento 22. ¿Por qué tu perro ama acurrucarse contigo? Cuando un perro se acuesta sobre su dueño, suele ser una muestra de afecto, una búsqueda de seguridad o simplemente una forma de sentirse acompañado. Este comportamiento también puede estar motivado por la ansiedad por separación, la necesidad de atención o incluso como un acto instintivo para marcar territorio con su olor. Algunas razas, como los Golden Retriever o los Cavalier King Charles Spaniel, son especialmente propensas a ser afectuosas y a buscar contacto físico constante. Además de ser una señal de vínculo emocional, este gesto tiene beneficios tanto para el perro como para la persona. Ayuda a reducir la ansiedad, la presión arterial y mejora el bienestar general. Sin embargo, si el perro lo hace de forma insistente o fuera de lo habitual, podría indicar un problema emocional o de comportamiento, como estrés o inseguridad, que conviene consultar con un veterinario o especialista en conducta. En general, es un comportamiento normal y positivo, siempre que no se convierta en una dependencia excesiva. Estos momentos de cercanía son oro puro para fortalecer vuestro vínculo. Si los respetas, les das calma y los refuerzas con caricias o palabras suaves, tu perro aprenderá a disfrutar aún más esos instantes especiales contigo. Comportamiento 23. ¿Por qué tiembla mi perro? Los perros tiemblan por diversas razones, muchas de ellas inofensivas. Es común que lo hagan al estar mojados, ya que sacudirse les permite eliminar hasta el 70% del agua del pelaje. También tiemblan por frío, en especial las razas pequeñas o de pelo corto. La emoción es otra causa habitual, sobre todo en cachorros que aún no controlan sus impulsos. El temblor también puede reflejar miedo o estrés, como durante tormentas, fuegos artificiales o visitas al veterinario.
Si ocurre mientras duermen, suele deberse a sueños y no es preocupante. Razas como el chihuahua tienden a temblar más por su tamaño, metabolismo rápido y sensibilidad emocional. Sin embargo, hay causas médicas que requieren atención: debilidad muscular, edad avanzada con dolor articular, náuseas, moquillo, convulsiones o el síndrome de temblor generalizado. Si el temblor aparece repentinamente o se acompaña de síntomas como vómitos o letargo, es importante acudir al veterinario. Observar el contexto y los cambios en el comportamiento ayuda a distinguir entre una reacción normal y un posible problema de salud. Comportamiento 24. ¿Por qué ladridos prolongados y repetitivos? Cuando un perro emite ladridos prolongados y repetitivos, generalmente está intentando comunicar algo importante. Este comportamiento puede ser una señal de ansiedad, aburrimiento, miedo o incluso dolor. Los perros que se sienten solos o inseguros pueden ladrar para expresar su malestar. Además, situaciones estresantes como ruidos fuertes o cambios en su entorno pueden desencadenar este tipo de vocalizaciones. Es fundamental observar el contexto y la frecuencia de los ladridos para identificar la causa subyacente. Si los ladridos persisten o empeoran, es recomendable consultar a un veterinario o a un especialista en comportamiento animal para recibir orientación adecuada. Comportamiento 25. ¿Por qué mi perro olisquea mucho? Los perros usan su olfato como principal herramienta para explorar el mundo que los rodea. Olisquear mucho es una conducta natural que les ayuda a obtener información sobre su entorno, identificar personas, otros animales o rastros de comida. Sin embargo, cuando este comportamiento es excesivo o constante, también puede indicar ansiedad o estrés. En esos casos, el olisqueo puede ser una forma de aliviar su nerviosismo. Observar el contexto y la intensidad del olfateo es clave para entender si se trata de curiosidad normal o un signo de malestar. Espero de corazón que estas curiosidades te hayan ayudado a conectar aún más con tu peludo compañero, porque entenderlos es amarlos mejor. Y ahora dime, ¿cuál de estos comportamientos te resultó más curioso o inesperado? Te leo en los comentarios. Tu apoyo cuenta. Te estaré saludando en el próximo video. Los perros son el corazón del mundo. Lo han demostrado durante generaciones. Están con nosotros en todo momento, sin pedir nada a cambio. Son amigos leales, compañeros incondicionales, un reflejo del amor más puro que existe. Estar con ellos es como alcanzar lo más alto del alma humana, porque ellos nos enseñan lo que muchos olvidan, a ser menos egoístas y mejores personas. Tal vez por eso Dios nos los regaló, para ver si así, y solo así, aprendemos a amar de verdad. Este canal lo dice a voz llena y con el alma. Sin ellos, no somos nadie. Tú eres la clave que puede impulsar nuestro crecimiento. Cada uno de ustedes es vital para nuestra comunidad. Apreciamos enormemente tu apoyo, ya sea a través de un like, un comentario, compartiendo nuestro trabajo o suscribiéndote. Si has llegado hasta aquí, es porque te ha parecido interesante. Gracias por el apoyo. No olvides darle like y sigue curioseando. ¡Hasta la próxima!